Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 12 de abril del 2021, en su programa Cosmonautas Futbolísticos, grabamos la edición número 15 y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, a un gran comentarista y analista de ESPN, a- al licenciado Richard Méndez, que estudió en la Universidad Central de Venezuela, licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ha colaborado con Radio Caracas Televisión, también en el programa en la radio metropolitana y en un programa que se llama Radio Deporte, y actualmente en ESPN. Bienvenido. Gracias, un placer estar acá y bueno, qué divertido poder hablar de fútbol un rato, ¿no? Y más para la gente noble y buena que hay en México, especialmente a Tamaulipas, que todavía no tengo el placer de conocer. Espero algún día Dios me dé la bendición de poder ir a Tamaulipas. Claro, bienvenido a Tamaulipas y a conocer el norte y el sur del estado. Eh, eh, ¿por qué decidió usted participar o colaborar con los medios de comunicación en la rama deportiva? A ver, yo crecí involucrado siempre en el fútbol, ¿no? Mi Ujú. padre fue directivo de un club de primera división, directivo y fundador, un equipo que luego descendió y después del descenso los años desapareció. Siempre estuve en el ambiente del fútbol profesional en Venezuela, pero que además de eso tenía digamos, aquella vocación interna, aquel deseo de estar metido en los medios desde niño. Mi sueño era, para decirte la verdad, yo soñaba con ser director de cine, con ser cineasta. Yo crecí, yo me veía como, no sé, como Dino de Laurentiis, como James Cameron, como George Lucas, yo me veía algo así, Ujú. en serio, porque claro, cuando eres joven te permite soñar, ¿no? Y ese era mi sueño, y dentro de mi insistencia, bueno, traté de trabajar en la producción de dramáticos en algún momento en Radio Caracas Televisión, canal que después fue cerrado en Venezuela a los años. En aquella época yo trabajaba en dramáticos, haciendo telenovelas, en la producción de telenovelas. Eh, un día me voy del canal, renuncio al canal y digo, quiero trabajar en los medios de comunicación, quiero ser locutor. Fui, presenté mis pruebas de locución, empecé a probar en algunas emisoras de radio y no conseguía ninguna que me diera la oportunidad. La que me dio la oportunidad era Radio Sintonía y me dijeron, bueno, mira, nos gustó tu prueba, pero necesitamos a alguien que haga programas de deportes. ¿Cómo te vas con los deportes? No, me va de maravilla. Claro, era muy fanático. Y bueno, así empezó todo. Y aquí estoy. Es, es bastante importante, bastante relevante mencionar cómo en el fútbol en Venezuela tuvieron a Pastoriza como entrenador, director técnico de la selección de la Vino Tinto, y cómo se fue desarrollando el fútbol en aquellos lares. En la Liga Mexicana, pues antes de comenzar la conversación, pues mencionábamos que tuvimos la fortuna de ver a Giancarlo Maldonado y a Juan Arango, pero después con Rondón, con Joseph Martínez en la Liga Mayor de fútbol, cómo Venezuela no ha podido desarrollar, y si en el caso del béisbol, ser una gran potencia en la Copa Libertadores con Táchira, con Monagas, con el Caracas, y lograr obtener su primer título de Libertadores, o hace 4 años que llegaron a una final del Mundial Sub-21 contra Inglaterra y que lamentablemente la perdieron. Pero ¿por qué no se ha podido desarrollar bien el fútbol actualmente en Venezuela? A ver, yo te voy a hacer la comparación con el béisbol, ¿no? Primero, yo creo que el béisbol es mucho más fácil destacarte en un deporte que practican 10 o 12 países. Ujú, Y el fútbol lo practica el planeta entero, ¿no? ujú. También a nosotros geográficamente en el béisbol, donde está ubicada Venezuela, que es en el Caribe, eh, ¿quiénes son tus verdaderos rivales en el béisbol? Por ejemplo, República Dominicana o Puerto Rico. Ujú. Porque Panamá más o menos, Colombia, México, pero los verdaderos rivales fuertes en el béisbol, los rivales a vencer, bueno, aparte de Cuba, pero Cuba prácticamente no existe el profesionalismo. Entonces los rivales a vencer en el béisbol son República Dominicana y Puerto Rico. En el fútbol,
nuestra situación geográfica nos coloca como rivales potenciales Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia. Entonces digamos que estamos en ese grupo de los minimizados junto a Bolivia, junto a Ecuador, porque los otros son muchos y son monstruos dentro de este deporte, no solamente dentro de nuestro continente, sino a nivel mundial. Es muy difícil por ese lado. Venezuela creo que alcanzó cierto crecimiento importante, por lo que había mencionado, el paso, por ejemplo, de José Manuel Pastoriza fue algo importantísimo porque trajo una preparación física que en Venezuela no estábamos acostumbrados. No es que Venezuela no tuviera buenos futbolistas, siempre los tuvo. Lo que no tuvo fue de pronto las mismas herramientas que tenía Colombia, que tenía Argentina, que tenía Brasil. Entonces Pastoriza, por ejemplo, trajo la preparación física que le permitió al venezolano equipararse en lo físico con otros países de Sudamérica. Entonces los partidos de Venezuela antes duraban, jugando a buen ritmo, 20, 30 minutos. Cuando nos clavaban el primer gol nos terminaban clavando 5. Después de la etapa de Pastoriza, al futbolista venezolano, por su preparación física, los partidos le duraban los 90 minutos. Y entonces se había logrado una de las cosas importantes que hacía falta. ¿Qué otro requisito hacía falta? La parte anímica, la parte emocional, la parte de motivación. Venezuela se convierte en la época de Richard Páez en el primer país de Sudamérica que utilizaba psicoanalistas para su selección. Y trajo resultados como vencer a Uruguay, hacerle buenos partidos a Argentina, derrotar a Colombia, ganarles de visitante incluso. O sea, digamos, Venezuela fue completando esos cromos en el álbum, pero no lo terminamos de llenar el álbum. Siempre algo nos faltó para llenar el cromo. En la actualidad creo que el fútbol se ha hecho tan competitivo que cuando nosotros miramos que de pronto la oportunidad de ir a un mundial de categoría sub-20 puede ser una oportunidad para que la selección mayor llegue a la Copa del Mundo, pues tenemos el potencial y tenemos el talento, pero en la categoría sub-20, como bien marcabas en el Mundial de Corea del Sur en el 2017, están todos peleando con las mismas herramientas. Cuando vas a una selección mayor es distinto. Te vas a dar cuenta de que en la selección mayor, por ejemplo, vas a jugar contra Argentina y no vas a ver al chico que venía de la sub-20 que lo mejor viste en el suramericano y que eliminaste en el suramericano. No, cuando llegas a la selección mayor te vas a enfrentar a Lionel Messi, te vas a enfrentar al Kun Agüero. Es decir, cambia completamente el rostro de las selecciones que vas a enfrentar cuando das el salto a la selección mayor. Y eso es algo que todavía a Venezuela le sigue faltando. Terminar de dar ese último paso como para poderse meter a un mundial. Tuvieron una participación muy destacada en la Copa América de Argentina en el 2011 con el director técnico César Farías, que también estuvo en México dirigiendo al Cholos, que llegaron hasta semifinales. Fue bastante, fue una participación inédita porque no se había llegado hasta esos niveles en una Copa América que pierden lamentablemente contra Paraguay. Ha sido una participación destacada de Venezuela y con jugadores históricos participando en Europa. Sí, digamos que aquella selección de la Copa América, de hecho, Tomás Rincón fue nombrado el mejor jugador de aquella Copa América. Era una selección que creo que llegaba en el mejor momento. César Farías entendió que para poder triunfar con aquella selección había que concentrarlos por un tiempo, y los concentró por casi 3 semanas, los llevó a Dallas, en Texas, lo que causó muchísimas críticas en Venezuela, porque decían que si se iban a preparar para jugar en Argentina, ¿qué hacía Venezuela preparándose en Dallas? Y lo que pasa es que en aquel momento se contrató a la gente del FC Dallas para trabajar con su centro de preparación física. Venezuela concentró por 3 semanas y la preparación física permitió que Venezuela llegara físicamente a la altura de Brasil, mejor que Argentina, mejor que el mismo Paraguay. Quizá el único que nos superaba en preparación física eran Chile y Uruguay, porque fueron quizá de las selecciones que se prepararon más o menos igual. Venezuela pierde el partido con Paraguay en penales, el que era para llegar a la final, después de haber pegado 3 pelotas en los palos. Un partido contra el Paraguay del Tata Martino, que jugaba muy amarrete, muy distinto a lo que es el Tata hoy en día, lo que es hoy en día dirigiendo a México o a lo que fue dirigiendo al Atlanta United. En aquel momento, solamente la suerte de los postes fue lo que permitió que Paraguay sobreviviera y llegara hasta la tanda de penales, donde un penal fallado por Franklin Lucena le da la clasificación a la final a Paraguay. Por cierto, Paraguay llega a esa final sin ganar un solo partido.
no ganó un solo partido, los empató todos los que le sumaron puntos y ganó en tandas de penales los que pudo, ¿no? Venezuela se da cuenta en ese momento que trabajando la preparación física, en esa generación que tú bien marcabas, tenía muchísimas oportunidades de ir a un mundial. Eso es en el 2011. Viene el proceso eliminatorio para Brasil 2014. Venezuela se queda fuera por muy poco. Y ya después para el proceso de Rusia 2018, la selección queda en manos de Noel San Vicente, que recibe la selección previo a una Copa América, la Copa América Centenario, que ahí es cuando estalla el escándalo de FIFA. Dentro del escándalo de FIFA, uno de los que metieron preso fue al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Eso golpeó y mucho al fútbol venezolano, porque incluso los premios que se le habían ofrecido a los jugadores ya no se le podían pagar, porque al estar Esquivel detenido por el FIFA Gate, significaba que todas las cuentas quedaban bloqueadas, las cuentas de la federación. Y eso mermó y mucho desde la preparación de la selección, desde el dinero que había que pagar de premio a los jugadores. O sea, todo el escenario de tanto ascenso que llevaba el fútbol venezolano, de pronto se dieron cuenta que estaban montados sobre una escalera de cartón, y el cartón se dobló y se vino abajo todo. Fue una problemática muy fuerte y actualmente las eliminatorias están entre los últimos lugares. Sí, también me atrevería a decir por la negligencia federativa, ¿no? Porque el técnico anterior era Rafael Dudamel, que justamente fue el entrenador de aquella selección que fue subcampeona del mundo. Dudamel había cerrado el año dejando a Venezuela en el puesto 35 de la FIFA. Creo que es el puesto histórico que ha logrado Venezuela en el ranking de la FIFA. El que quedaría como presidente encargado, que después falleció, Jesús Berardinelli, quería salir de Dudamel cueste lo que cueste. Y cuando tienes un presidente de una federación que está enfrentado con el técnico de la selección nacional, pero enfrentado abiertamente, alguno de los dos tenía que irse. Y Dudamel decidió irse, y dentro de todo, pues terminamos con el nombramiento de José Peseiro, que no es un mal técnico, pero creo que es alguien al que le superó el desconocimiento de cómo se juega la eliminatoria en Sudamérica. Algo parecido, creo yo, le sucedió en su momento con México a Erickson. Erickson lo superaba el desconocimiento de lo que era jugar en CONCACAF. Y por eso en aquel momento me acuerdo con Erickson, México entró de panzazo en el hexagonal casi de milagro. Y México fue y perdió en el Cuscatlán y todo eso, porque Erickson no conocía el entorno, no sabía cómo manejar. Y algo que es muy cierto, tanto en CONCACAF como en CONMEBOL, los partidos eliminatorios son a muerte, o sea, está en juego el gentilicio, y nosotros queremos derrotar al vecino sea como sea. Si no tienes un técnico que conozca eso, evidentemente le va a ir mal. Entonces, si traes a alguien de Europa, tiene que aprender qué es lo que sucede en el entorno de eso, tiene que entenderlo, y creo que eso le costó a Peseiro. Por eso ahora Venezuela arrancó muy mal la eliminatoria, con derrotas con Colombia, con Brasil, con Paraguay en casa, pero después el partido contra Chile dejó una sensación completamente diferente. Claro, se te fueron 12 puntos en el camino aprendiendo a saber cómo se juega en Sudamérica. Claro, jugar en las eliminatorias en Sudamérica, eso conlleva a ir desarrollando un mejor nivel y tener una mejor estructura para poder enfrentar a los equipos históricos Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, y eso va, a pesar de que no se ha ido, tal vez no se ha clasificado un mundial por primera vez, pero ha conllevado a mejorar la calidad del fútbol en Venezuela. Y eso, claro, sacrificando algunas cuestiones importantes, ¿no? Sí, totalmente. A ver, por ejemplo, con Dudamel yo recuerdo que poquito antes de la Copa América Centenario, Venezuela le ganó un amistoso a Argentina por 3-1 en Madrid, por ejemplo. A ver, Venezuela venía en un ascenso tremendo. O sea, como decir, estamos recuperando lo que se había perdido cuando estalló el FIFA Gate. Y todo eso por la mala organización se volvió a venir abajo, y esa mala organización te llevó a empezar tarde un proceso eliminatorio, un proceso de trabajo con un nuevo seleccionador, alguien que tenía que conocer a los jugadores primero, conocer cómo se juega la eliminatoria en Sudamérica.
No pudo hacerlo de la mejor manera porque aparte de eso le llegó la pandemia de por medio y no podía trabajar. Entonces todo se fue postergando. En esa situación, si no conoces la eliminatoria sudamericana, era muy difícil comenzar. Si haces la comparación entre lo que pasó con Peseiro, que llegó en las mismas situaciones que llegó el técnico en Ecuador, pero que al ser un técnico argentino que conoce la eliminatoria sudamericana, pues colocó a Ecuador con el mismo tiempo de trabajo, con las mismas dificultades, pero con el conocimiento de la eliminatoria, colocó a Ecuador entre los primeros de la clasificación, ahora tras las primeras 4 jornadas de la eliminatoria. Es algo que marca mucho conocer la eliminatoria de la Copa del Mundo. En Sudamérica yo me atrevería a decir que que España, que Italia, que Alemania, si jugaran la eliminatoria en las condiciones que se juegan con Conmebol, no irían a todos los mundiales. Por ejemplo, yo no me imagino a los alemanes jugando en la altura de La Paz, por ejemplo, corriendo en un lugar donde no hay oxígeno y donde se acostumbra a decir que la pelota dobla, donde para tú ir a jugar a La Paz y jugar como los bolivianos, tratando de nivelar las condiciones, tienes que concentrar a tus jugadores durante varias semanas haciendo sesiones de cámaras hiperbáricas e hipobáricas para poderte adaptar a trabajar al mismo ritmo con la presencia mínima de oxígeno en el cuerpo. Eso no me lo imagino yo en los alemanes, por ejemplo. No me imagino yo a Italia buscando ganarle un partido a Colombia en Barranquilla, bajo el calor y la humedad de Barranquilla, que es una cosa de locos. O jugando un partido a la altura del DF, si lo vas a llevar a CONCACAF. O ir a jugar un partido al Monumental en Buenos Aires, o al Centenario de Montevideo, o a Morumbí en Sao Paulo, y que cuando entres en esa cancha y sientas lo agresivo del público que te amedrenta, no le vayan a temblar las rodillas a un jugador europeo, por el peso histórico incluso que tienen esos estadios, ¿no? También la participación, creo que histórica en Copa Libertadores, fue del Deportivo Táchira. El mejor equipo del mundo. ¿Usted le va al Deportivo Táchira? Totalmente. Creo que ha sido Venezuela llegó varias veces a semifinales, Venezuela tuvo 3 veces equipos en semifinales de Copa América, de Copa Libertadores de América. En semifinales había estado el Atlético San Cristóbal, que es parte de lo que es hoy en día el Táchira. Estuvo el Deportivo Italia, y si mal no recuerdo, el Portuguesa también estuvo allí en semifinales. Te estoy hablando después de allí no se volvió a llegar a semifinales, sino lo máximo hasta cuartos de final. Tuve una oportunidad de Estudiantes de Mérida con Richard Páez. Lo más reciente había sido Táchira. Pero sí, la Copa Libertadores a nosotros nos ha sido muy esquiva. Y creo que nos ha sido esquiva más que todo porque, para poder armar un equipo competitivo de un torneo local, el caso de Venezuela, y ahí voy a poner el ejemplo de Perú también, del mismo Chile, tus equipos del torneo local tienen que tener a los mejores jugadores. Los equipos de clubes venezolanos que llegaron a estar entre semifinales o cuartos de final de Copa Libertadores es porque tenían 2 o 3 jugadores de la selección nacional. Hoy en día, una selección nacional de Venezuela no tiene un solo jugador que esté en el torneo local. No tiene uno, todos juegan en Europa. Y vas con Ecuador y es exactamente lo mismo. De pronto Ecuador tiene la ventaja de que si es un equipo de la ciudad de Quito, te va a jugar en la altura. Y entonces por allí puede ser más fácil el camino para llegar a una final. Bolivia tiene todos sus jugadores, los clubes, todos sus jugadores son bolivianos. Entonces por ahí debería uno pensar que ellos tuvieran suerte, pero tampoco, porque entonces te vas a enfrentar con equipos que tienen un peso histórico en la Copa, como Santos, como River Plate, como Boca Juniors, el mismo Colo-Colo, que a pesar de que la ganó una sola vez, son equipos que tienen un peso, que pareciera ser a veces que la camiseta de verdad tiene un peso. Claro, el desarrollo de la Copa Libertadores es importante lo que se ha logrado. Creo que el Bolívar fue el que llegó a semifinales en el 2014 frente a San Lorenzo. El Bolívar de La Paz, ajá. Exactamente. Que dirigía a Escargorta hace 7 años. Pero Escargorta, un muy buen técnico y que sabe aprovechar justamente eso del efecto de la altura. Así él logró la clasificación de Bolivia en el 94 para el Mundial de Estados Unidos. Y es importante, ¿por qué pregunto también esto de la Copa de Copa Libertadores en la cuestión de clubes? Porque también desarrolla el enfrentamiento con estos equipos históricos, el Boca, el River, el Racing, y el Santos, el São Paulo, el Inter, el Gremio, y desarrolla estos enfrentamientos con clubes venezolanos.
Ahora, en México se ha dejado de participar a partir del 2016, que fue la última entre Pumas y Independiente del Valle, que llegó a cuartos de final. Y México ha retrocedido en la exposición en Sudamérica de todos los clubes importantes económicamente que se ha separado y ha ganado más la Liga de Campeones, pero que no tiene un nivel en donde pueda desarrollarse más allá de los enfrentamientos con equipos estadounidenses o costarricenses. ¿Cómo afecta esto a los clubes mexicanos el no participar en Copa Libertadores y Copa Sudamericana? Bueno, a ver, yo sí creo que aparte dentro de todo eso, lo que hizo Tigres recientemente en el Mundialito de Clubes, me parece a mí un hecho importantísimo, pero creo que México podría tener a esta altura más equipos finalistas del Mundialito de Clubes, no solamente Tigres. Creo que tiene mucho que ver con ese roce que tú marcabas, ¿no? Si tú piensas rápidamente cuáles son los equipos más poderosos de la MLS contra los cuales un equipo mexicano va a tener dificultades, tú me vas a decir inmediatamente, no sé, el LAFC, el Galaxy. Hay una situación de esos grandes equipos de clubes de los Estados Unidos, por cuestiones de calendario, por cuestiones de que si van a trascender en la CONCACAF Liga de Campeones, significa que tienen que concentrar sus jugadores durante el invierno, y eso no es una idea que agrade a los propietarios de equipos, porque además hay un contrato colectivo donde tienes que permitir que los jugadores se vayan de vacaciones. Entonces ya es muy difícil que un equipo de la MLS salga campeón de CONCACAF. Ya es un rival menos que tienen los equipos mexicanos. Entonces te queda solamente enfrentar a los costarricenses, a los hondureños, que por allí son los que de pronto puedan hacer la oposición a México. Cuando comparas el potencial económico para formar, para darle condiciones de preparación a un jugador que existe en Costa Rica, que existe en Honduras o algo, México tiene un potencial mucho mayor, porque obviamente es un país mucho más rico. De pronto eso le permite también desarrollar más y mejor el talento mexicano de lo que sucede en Costa Rica y en Honduras, que hacen un notable esfuerzo para desarrollarlo, pero que todavía no tienen todas las herramientas necesarias que existen en México. Entonces, México siempre va a ser el gigante a nivel de clubes en CONCACAF. Cuando ya pasaste esas tres etapas, estamos hablando de Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, y ya no te queda nada más. En cambio, en Sudamérica, el futbolista mexicano se acostumbraba a hacer viajes maratónicos. No sé si estamos hablando de Cruz Azul, que venía desde el antiguo DF y tenía que ir a un día a jugar un partido en Buenos Aires, o tenía que ir a jugarlo a Barranquilla, o tenía que ir a Caracas. Ya nada más el hecho del traslado te supone que tienes que llevar a tus jugadores con una preparación mental diferente para no dejarse ganar por el aburrimiento del viaje largo. Tienes que hacer una preparación física diferente para que el jugador no termine con el cuerpo entumecido de las horas que pasa metido dentro de un avión. Es decir, México tenía todas esas herramientas, pero aparte de eso, cuando ibas al partido, ibas a jugar un partido en la Bombonera contra Boca, tenías que estar a la altura del partido. Y México siempre compitió. A la vez que estaba compitiendo, estaba aprendiendo, estaba mejorando en su roce. Y creo que eso es algo hoy importantísimo. Ese proceso fue el que llevó, en un momento determinado, a que el Pachuca de Ojitos Meza ganara en la Copa Sudamericana, porque cumplió ese proceso. Yo creo que faltaba muy poco para ver un equipo mexicano ganando la Libertadores. Creo que a muchos los perjudicaron, como aquella vez a Santos lo perjudican en la serie de penales con River, por ejemplo, nunca se me va a olvidar. Lo que hace Cruz Azul, que pierde en casa con Boca y después en la vuelta van y ganan en la Bombonera, aquel equipo que tenía Paco Palencia, y que había la injusticia de que si Cruz Azul era campeón de Libertadores no podía ir a representar a Conmebol en el mundialito, no en el mundialito de clubes, creo que todavía era la Copa Intercontinental, porque era un equipo de la CONCACAF. Pero México, yo creo que hoy en día ha podido haber seguido en la Copa Libertadores de América. Los más beneficiados han sido los clubes mexicanos. Y más ahora que hace muy poco, pero más ahora que los dueños de los equipos mexicanos se dieron cuenta que el negocio no estaba en retener jugadores, sino el negocio está en formar jugadores y venderlos a Europa. Y formar jugadores y sacarlos a Europa. Antes, para que saliera un jugador mexicano a Europa, los dueños de los equipos hacían lo posible para no dejarlo salir.
y el futbolista mexicano en México ganaba mucha plata y no tenía necesidad de ir a Europa. Pero el que tenía la oportunidad porque quería hacerlo, porque quería progresar en lo deportivo, pues simplemente no lo dejaron. Y hoy en día se han dado cuenta los dueños de equipos que el verdadero negocio es ese. La problemática de no tener una sola confederación de este lado del continente ha mermado que Centroamérica también se desarrolle como gran... Los distintos países de Centroamérica se desarrollan como con grandes futbolistas. Bueno, que Costa Rica lo hizo en el Mundial del 2014 llegando hasta cuartos de final y con grandes jugadores. Solamente una vez creo que participaron en la Copa Sudamericana un equipo costarricense y el equipo del Washington DC participó también en esa Copa Sudamericana, pero de ahí en fuera ya no tuvieron más enfrentamientos a nivel internacional. Eso también ha perjudicado que se desarrolle el fútbol en el continente o en esa parte específica en Centroamérica y no logre dar el salto de calidad que debería. Bueno, tienen muchos jugadores tal vez en Europa y en Estados Unidos, Costa Rica, que antes tenían más jugadores en Europa, ahora están más en la Major League Soccer. Pero, ¿por qué no se ha podido desarrollar bien el fútbol centroamericano a más de lo que ya hemos mencionado, ¿no? Tú has dado en el clavo, ¿no? Cuando hablaste de la unificación de una sola confederación. Te digo, en el año momento era presidente de la Conmebol. Hice el programa allá en Paraguay, en Luque. Y uno de los temas que yo le decía era, ¿por qué es tan difícil, si ya tenemos equipos mexicanos en la Conmebol, en la Libertadores, perdón, y en la Copa América, ¿por qué es tan difícil llegar a un acuerdo y unir con CACAF y Conmebol? Y él me decía, en Sudamérica todos estamos locos porque vengan México y Estados Unidos a la Confederación. Primero, obviamente estaban locos por poder hacerlo por el dinero que representa tener a Estados Unidos y a México en la misma confederación. Él decía, la resistencia se encuentra de los votos pequeños de CONCACAF. Entonces me hacía referencia a Leos, a a los caribeños, a todos aquellos, porque obviamente veían que ellos iban a quedar un grupo aparte, donde iban a tener que pasar todos los filtros que todavía hoy en día tienen, para poder llegar a enfrentarse ya a esa serie de 16, 18 países donde realmente se iba a buscar los cupos de la Copa del Mundo. Yo creo que eso nos iba a hacer crecer a todos, no solamente a México, a Costa Rica, a Honduras, a El Salvador o Estados Unidos. Creo que nos iba a hacer crecer a todos, y no solamente por el dinero que son capaces de traer México y Estados Unidos, sino porque el roce y el aprendizaje, en la forma que se juega el fútbol en Centroamérica es muy distinto a lo que se juega en Sudamérica. En la forma que se juega el fútbol en el Caribe es muy distinto. Cada uno tenemos nuestra forma de ver y de jugar al fútbol. En la medida que tú puedas dominar todos esos escenarios, creo que además como confederaciones, como una confederación única, nos haría, no sé cuántos votos seríamos con CACAF junto con Conmebol, pero si no somos más que Europa estaríamos allí. Claro, sería preponderante los votos políticos que generan en la FIFA, ¿no? Que también se desarrolla la política dentro del fútbol en cuestiones de mundiales o en cuestiones de repartición de capital hacia los distintos países. Y me parece que Centroamérica a veces ha sido menospreciado por México en esta cuestión de esta rivalidad que se genera en las eliminatorias con El Salvador, con Honduras, con Costa Rica. Bueno, de hecho, antes el clásico se daba con Costa Rica y no con Estados Unidos, entre México. Y me parece que sí se tiene una gran calidad porque han tenido jugadores en Europa, en Inglaterra, en España, y no se debería de menospreciar por parte de la Femex Food o de la Liga Mexicana, ¿no? Yo creo que, a ver, hay cosas que se ganan, ¿no? Yo creo que en el fútbol el respeto de un rival es algo que te lo tienes que ganar, ¿no? En Venezuela le costó muchísimo ganarse el respeto de los rivales en Sudamérica, pero muchísimo, muchísimo. Porque en Venezuela éramos de los que concentraban un mes antes de que empezaran las eliminatorias, era que empezaban a concentrarse. Cuando los otros tenían trabajando 6, 7 meses, ¿no? Estados Unidos se ganó ese respeto, como tú bien lo dices. Antes Estados Unidos eran poco y nada para los rivales en CONCACAF.
Estados Unidos logró meterse en esa rivalidad, más aún porque, bueno, son vecinos de México, ¿cómo no van a ser rivales a muerte? Es un lugar que hoy en día se pelea con Costa Rica, pero yo recuerdo que en otros tiempos El Salvador peleaba un poco más de lo que últimamente le ha tocado, pero ahora está como volviendo El Salvador. Es decir, hay un respeto que se va ganando. Honduras creo que se lo ha ganado con las últimas Copas del Mundo a las que asistió. Creo que Honduras había ido antes de lo que hizo. En el 82 creo que había sido es más, justamente aquel mundial que va con El Salvador, que en México, creo que México queda excluido por el tema de los pechirules, si mal no recuerdo. No, ese fue en el mundial del 90. En el 82. En el 90, tienes razón. Exactamente, de México. El Salvador va por México. Ajá. En la eliminatoria para el 82, ¿no? Ok. Sí. Tienes mejor memoria que yo. Que pierde fue la eliminatoria en Honduras y que aparte... Exactamente. Entonces, esos son respetos que se ganan. ¿Y cómo los logras ganar? Bueno, creciendo y compitiendo deportivamente. Es la única forma, en el fútbol es así. Y antes veíamos a Venezuela ser apabullados por goleadas de 10-0, 11-0, como si fueran eliminatorias de Oceanía, cuando antes, bueno, sí. Inclusive peor, en Oceanía goleaban 40-0 la selección australiana a otros, pero Venezuela se ha ganado ese respeto y esa jerarquía. Claro, como te digo, Venezuela logró atacar lo que le faltaba. A Venezuela no le faltaba talento, a Venezuela lo que le faltaba era preparación física y convicción. Con eso ya fue suficiente para competirles, pero todavía falta un pasito más, que es, creo yo, un poco más del trabajo y de la preparación para esos momentos. Ese trabajo que va más allá de lo que puedes hacer en la cancha, el trabajo que va en las condiciones que vas a tener en la planificación. Eso creo yo que es lo que le ha faltado a Venezuela ahora para dar ese último paso. Vamos a ver si eso se reencuentra ahora en este proceso, ¿no? Todavía está muy joven este proceso, apenas van 4 fechas, pero de las 4 fechas se nos fueron 3. Como Panamá, que lo logró con el Bolillo Gómez y anteriormente con Valdés, que se quedó al pináculo de llegar al Mundial del 2014 por esos fallos que tuvo en la final. Y México no había clasificado, pero Venezuela podría equipararse más o menos a Panamá, a Ecuador cuando va a su primer Mundial en el 2002. Claro, Ecuador tiene una ventaja, por ejemplo, que es la localidad. En Sudamérica la localidad es muy importante. Entonces, por ejemplo, Ecuador en la altura saca mucha ventaja a la localidad, ni se diga Bolivia, aunque a Bolivia casi todos hemos ido y le hemos ganado o empatado partidos en la altura porque ya nos preparamos con lo que te mencionaba, las cámaras hipobáricas y todo aquello. Pero después tienes rivales que la localidad no te cede nada, como Uruguay, como Chile, Colombia. Es muy difícil que le saques un punto. Si acaso Argentina o Brasil son los que son capaces de ganar en esos escenarios. Entonces, cuando de pronto si a Venezuela le sale un buen partido y le ganaste, bueno, nosotros una vez arrancamos la eliminatoria, me acuerdo, ganando las 4 primeras fechas Venezuela había ganado. Y después se vino abajo, porque no se supo manejar aquellos momentos, aquella presión. Venezuela ha ganado en Ecuador, ha ganado en Quito. Pero después no eres capaz de refrendar eso defendiendo en casa contra Colombia o contra Argentina, ¿entiendes? O sea, la localía es lo más importante. Después lo que tú puedas pellizcar por fuera, jugando de visitante, es lo que te va a hacer el camino para poderte clasificar al Mundial. ¿Cuál es su opinión acerca de esta fusión entre la Liga Mexicana y la Major League Soccer que se puede estar reestructurando en unos años? Yo no lo veo viable. La verdad que no lo veo viable. A ver, siempre de lado y lado se suspira con el dinero que hay en el otro país. En Estados Unidos el fútbol se ha hecho un grandísimo negocio. Los equipos generan riqueza. En México ni se diga. Pero yo no me imagino algo más allá de un torneo donde estén, no sé, los grandes de México contra algunos grandes de Estados Unidos jugando un mini torneo, una mini liga, pero yo veo imposible que se unan 2 ligas. Yo lo veo imposible. Creo porque las realidades de países son totalmente diferentes, totalmente opuestas. Si bien en México hay mucho dinero, hay equipos que no podrían jugar una liga donde tengas que ir a Estados Unidos. O sea, eso por ese lado yo lo veo inviable. Yo sí creo que de pronto se vuelva a relanzar lo de la Superliga, donde estaban algunos equipos mexicanos, otros estadounidenses.
Bueno, eso puede andar. Pero si la misma Superliga le ha costado para asentarse, imagínate olvidarnos de la Liga MX, de la MLS y funcionar todo en un solo campeonato, no sé, USA MX. Yo no lo veo, yo la verdad no lo veo. Es complicado, la MLX también se puede, MLX, se pudiera llamar así o nombrar. Es bastante complicado esta cuestión, dado que sí, en Estados Unidos hay mucho hispanoamericano y esto generaría mucho dinero, pero es complicado los traslados, todo lo que conlleva viajar Claro. de Guadalajara a Nueva York o a Washington. Y hay otra cosa, yo creo que los que están empujándose la idea es porque creen que pueden convertirla en una liga a la altura de la italiana o la española, algo así. Entonces yo el otro día, haciendo un análisis en Sport Center, yo decía, bueno, ¿quién es hoy en día el jugador más mediático del fútbol mexicano? André Pierre Gignac. ¿Quién es el más mediático del fútbol de la MLS? Carlos Vela. Y bueno, ¿quiénes son los más mediáticos en Europa? Hoy Erling Haaland, Mbappé, obviamente está Messi, está Cristiano Ronaldo, el propio Zlatan Ibrahimovic. O sea, estamos muy lejos de todo eso. Entonces tampoco porque vayas a originar una liga que se presente como algo mediático, como algo que genere atención en el resto del mundo, no, definitivamente. Obviamente, hay otros ejemplos que me hacen pensar que no se puede dar. Por ejemplo, cuando Vergara compra Chivas USA, lo que fue Chivas USA, se pensó que por tener un equipo con nombre mexicano en la MLS ibas a atraer a todos los mexicanos, y eso no resultó. No resultó primero porque no estabas atrayendo al fanático de Águila o de Cruz Azul o de los Pumas o de Santos, sino querías atraer ya al fanático de Chivas. Pero el fanático de Chivas se dio cuenta que ese no era sus Chivas, que no era el equipo de los puros criollos, del mexicano solamente, sino era un equipo americano con alguno que otro jugador, 2 o 3 que venían de la cantera de Chivas, nada más. Entonces no se parecía a lo que andaba buscando, y la gente no va a seguir el color por el nombre ni la camiseta, la gente va a seguir las cosas por identidad, y en aquel momento Galaxy sí tenía identidad. Galaxy es un equipo que dentro de lo que es Los Ángeles, California, he visto como el equipo de gente de mucho dinero, pero de los americanos. Cuando surge el AFC es totalmente diferente. Es el equipo del hijo de mexicano que se siente mexicano. Y hay una identidad, hay un sentimiento. Dice, yo no soy fanático del Galaxy, pero voy a ser del AFC. Y el AFC, me atrevería a decir, hoy en día tiene casi los mismos fanáticos o hasta más que Galaxy con el poco tiempo de vida que tiene. Porque encontró fanáticos de los que odiaban a Galaxy. Lo que no pudo hacer Chivas USA con Galaxy. Es bastante interesante conversar acerca de la Major League Soccer porque se dio un crecimiento a partir de la fundación de la liga en cuestión de aficionados, en cuestión de construcción de estadios. Y claro, aún falta desarrollar mejor la selección estadounidense y que lleguen más allá de cuartos de final de Corea-Japón. Pero es bastante interesante cómo el estadounidense ya ha empezado a ver el fútbol en aquel país. Bueno, mira, yo tengo aquí 15 años y te digo la verdad, yo todavía no veo al estadounidense sintiendo el fútbol como lo sienten en México. Aquí hay público para todo. Tú acabas de hacer un torneo de lacrosse y vas a llenar el estadio con 80,000 personas para lacrosse porque hay público para todo. Siempre vas a encontrar fanáticos para algo. En cuanto al fútbol, hay una gran afición al fútbol, pero al fútbol inglés, ni siquiera al español, al fútbol inglés. El estadounidense como tal le gusta, disfruta del fútbol de la Premier League. Pero después está el grupo del estadounidense que es fanático de la MLS, que es un grupo más pequeño, pero que es suficiente como para hacer que la liga genere dinero. Es una liga donde no hay equipos quebrados, donde los equipos generan riqueza y donde el modelo de negocio creo que es perfecto. Yo, como vengo de Sudamérica, yo soy de los que siempre decían, no puede ser que haya una liga de primera división y no exista descenso hacia la segunda y no sé qué tal. En la MLS no existe descenso. ¿Por qué? Bueno, porque en su forma de ver los negocios, a alguien que, por ejemplo, toda la vida vio jugando a los Yankees de Nueva York, a los Dodgers de Los Ángeles, a los Metropolitanos, y viendo que esos equipos que quedaran de último no seguían, el año que viene estaban ahí otra vez. O el que creció viendo a Los Ángeles Lakers,
a los Toros de Chicago, siempre los vio, aunque quedaba de último, al año siguiente estaba compitiendo otra vez. A un empresario que ponga $100 millones para comprar el nombre del equipo, para comprar la franquicia, que tenga que construir un estadio de $500 millones, que tenga que tener una estructura entre casa club y jugadores que le cueste $300 millones más. Alguien que ha gastado ese montón de dinero, estamos hablando cerca de $900 millones, no le vas a decir que si queda de último se va para segunda, porque entonces va a decir, no invierto en el fútbol y lo invierto en el fútbol americano, en el hockey, en donde sea, pero no en el fútbol. En México creo que es correcto cuando se tratan de encaminar hacia eso. A veces nos quejamos de ver que equipos de segunda división suben y al año descienden o a los 3 años desaparecen porque se acabó el dinero. Cuando tú tienes un torneo de primera división, tienes que garantizar los salarios de los jugadores, tienes que garantizar la permanencia del equipo. Yo entiendo que uno sueña con el derecho deportivo de ganarse jugar en primera división, pero jugar en primera división no es el torneo del barrio. Jugar en primera división significa que los gastos son altos, que los salarios son altos, porque son salarios de primera división, que los traslados son otros, que el costo y las condiciones de un estadio son diferentes. Entonces, cuando uno ve que en Latinoamérica un equipo chico asciende a primera división y después desciende porque no tiene dinero y le debe plata a todos los jugadores y después no puede salir, tiene que desaparecer o darlo a la quiebra porque no hay dinero, porque simplemente subir a primera división se convirtió en un dolor de cabeza. Entonces es que nos damos cuenta que tiene que haber un campeonato de primera división sin descensos y un campeonato de formación, como lo quieren llamar acá, donde están representados los equipos de aquellas regiones más pequeñas. Que de pronto, no sé, tú vives en el pueblo que se llama Las Flores y tú quieres que el equipo de la ciudad tuya llegue a primera división, pero económicamente no. Geográficamente te tocó estar en un sitio donde no hay potencial económico como para mantener un equipo en primera. Entonces esto te queda más remedio que conformarte a jugar en la segunda categoría, que es la que puedes mantener, pero que tus jugadores de ese equipo sí los vas a poder ver en primera. Incluso lo puedes llegar a ver en una selección. Entonces creo que eso es lo que los americanos se dieron cuenta que había que hacer y que nosotros los latinoamericanos nos seguimos negando porque para nosotros el fútbol tiene que ser así, la esencia del fútbol es la competencia, el que queda de último que descienda y el que avanza de la segunda división tiene que matarse por el gentilicio de su localidad y tal y qué sé yo, pero después se queda arruinado y después le debe a todo el mundo. ¿Cómo afecta al Mundial del 2026 la extensión de participantes de 48 equipos? Yo lo veo que le hace perder calidad. Empezaremos a ver la calidad a partir de los cuartos de final, algo similar a lo que sucede en la Eurocopa. Si tú ves la Eurocopa de Naciones, ahora clasifican casi la mitad de los equipos que están en la UEFA. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Unas etapas de grupos terribles, con partidos aburridísimos. Entonces, a partir de cuartos de final, es decir, cuando te quedan 8 equipos, es que empiezas a ver la verdadera Eurocopa. Eso igualmente creo que va a suceder en el Mundial. Claro, para países como Venezuela es buenísimo. Para países como, no sé, cualquier país asiático o de Centroamérica que le cueste mucho ir a un Mundial, dirá, bueno, hay una ventanita más, hay otra oportunidad más para poder clasificar. Pero yo creo que a nivel de calidad baja y mucho. Claro, con esta... No, Josep Blatter, yo me acuerdo que mencionaba que no quería hacer un Grand Slam de un mundial. Opinaba hace mucho tiempo, no recuerdo, hace como 10 años, un poco más. Y le hablaban de esta extensión de equipos, de participación en un mundial. Y mencionaba lo que podía acontecer. Se hizo por cuestiones económicas la extensión de equipos. Y aparte para llevar más equipos asiáticos o africanos. Y son votos a la final, todos son promesas de campaña. Cuando hay candidatos, y así lo hizo Infantino, y en su momento lo hizo Blatter, y lo hizo Joao Belange, cuando están en campaña electoral para ganar hay que hacer promesas. Y a veces esas promesas son compromisos que tienes ya adquiridos con el que te apoyó, porque a lo mejor 2 o 3 presidentes de algunas federaciones, pues le prometieron a sus asociados que iba a haber un cupo más para esa federación. Y para conseguir más cupos hay que ampliar la cantidad de países que vayan al Mundial para que entonces el que antes tenía 3 cupos tenga 4. ¿No hubiera sido mejor el reducir ciertos cupos hacia Europa? Porque también luego se exagera con
más de 16 participantes y poder otorgárselos a Asia y África, 2 o 3 cupos más, porque prosiga. Estoy totalmente de acuerdo. Ese debió ser el baremo. Lo que pasa es que cómo le reduces cupos a Europa, cuando dices, bueno, si tienes 16 cupos, te lo vamos a llevar a 12, ¿cuáles son los 4 que van a sacrificar el cupo? Entonces, te lo puede sacrificar Suiza, Suecia se puede quedar por fuera, por ahí si anda mal se puede quedar, no sé, Alemania se podría quedar fuera si le toca un grupo donde se le compliquen los resultados. Entonces, lo que trata en cierto modo FIFA de asegurarse es que los grandes tengan la mayor cantidad de probabilidades de estar, que no sea de escenario como el que se le dio a Francia en el 94, que se quedan fuera y entró Bulgaria, por ejemplo. Más allá que igual el tener un plan diseñado para que sea más difícil que los grandes no se queden fuera del Mundial, no significa que no se puedan quedar fuera, ¿no? Ya le ha pasado a Italia, por ejemplo. Entonces hay que tener un esquema que por lo menos minimice ese riesgo, que las selecciones que lleven dinero a la Copa no se queden fuera. También. En el lado de Sudamérica no se puede quedar fuera Brasil y Argentina. Yo me acuerdo en la eliminatoria pasada, hay un partido contra Chile, si mal no recuerdo, que a Messi le dan la amarilla y eso lo llevaba a suspensión. Además, él ofendió a los árbitros después del partido, si mal no recuerdo. Y solamente cumplió fecha de suspensión contra Bolivia, creo. Y después los árbitros levantaron la suspensión. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, obviamente Argentina tenía el beneficio de poder contar con el mejor jugador del mundo en aquel momento. Lo que hay una orden clara desde FIFA, mira, no se puede arriesgar a que Argentina se quede fuera. Porque trae a Messi, o sea, ¿cómo vas a tener un mundial sin el mejor jugador del mundo? Tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Cómo vas a tener un mundial sin Brasil, que es el máximo ganador? ¿Cómo vas a tener un mundial sin México, que es uno de los que más dinero trae a la Copa, porque es uno de los que más gente hace ir al mundial y de los que más dinero invierten las televisoras en una Copa del Mundo? Son propiedades que hay que proteger para ir a un mundial. Entonces, claro, no es que le ponen el camino, no es que le regalan el camino, pero le dan amplitud de posibilidades de ir. También cambia la... Prosiga, perdón. Sí, le dan la oportunidad de tener mayores posibilidades de ir para que no se te queden afuera. También... Si se te quedan afuera es porque pasaron muchas desgracias juntas. Cambia la configuración de la organización de los mundiales, ahora va a ser tripartita. Por un lado es linda, pero no sé, a mí me queda todavía el sentimiento romántico. El mundial que hizo México en el 70 fue espectacular, que yo no pude ver. El del 86 fue hermoso. Yo no me imagino que México albergue, no sé, ¿dónde tú? La tercera parte de los partidos de una Copa del Mundo en 2026 y después lo demás está repartido entre Canadá, Estados Unidos. Me resulta muy difícil imaginarlo. No sé, si yo voy a ver un mundial, me gustaría ver el mundial en México y en Estados Unidos, pero yo poder ir como fanático a México e ir a Estados Unidos. Pero al fanático le quitas esa oportunidad, ¿no? Aparte que... O se la pone más difícil. Aparte que las nuevas candidaturas van a ser así, tripartitas en los próximos mundiales. Queremos agradecer que haya aceptado la invitación a Cosmonautas Futbolísticos. Para mí fue un agrado tener a un gran comentarista, analista, también narrador de los partidos de fútbol en Cosmonautas Futbolísticos. El placer ha sido mío, la verdad que me la he pasado bien hablando de fútbol y bueno, soñando con un fútbol mejor para el futuro, ojalá. Muchísimas gracias, está invitado a otras ediciones de Cosmonautas. Ahí estaremos.